Auspician este programa. Tarjeta Naranja. ASPA, Desarrollos Inmobiliarios en Patagonia, Argentina. Segundo bloque del programa, el segmento de empresas. Nos acompaña el ingeniero Federico Braun, presidente de Supermercados La Anónima. Federico, bienvenido. Gracias, Daniel. Un gusto tenerlo en el programa. Hace tiempo que estábamos planeando esto. Pero bueno, persevera y triunfarás. Federico, estamos hablando de una empresa que este año cumple 104 años en el mercado. ¿Cómo fueron los inicios? Como para hacer una breve reseña histórica. Bueno, el inicio, en realidad, mi abuelo Braun llega a Punta Arenas, siendo un pequeño de 5 años, en 1870. Y mi bisabuelo Menéndez, que ahora voy a explicar cómo es la relación, llega en esa misma época, pero con alrededor de 30 o 40 años. Los dos tenían negocios de ramos generales. Hay que acordarse que Punta Arenas es un puerto muy importante, porque era el paso obligado entre el Atlántico y el Pacífico. Claro. Entonces, donde recalaban todos los barcos, había barcos importantes todos los días. Entonces había que abastecerlos por un lado, y por otro lado se abastecía la ciudad con todos los productos que había. Estos dos crecen y eran competidores. Hasta que mi abuelo Braun, después se casa con una hija de Menéndez y tarda 11 años en convencerlo de fusionar las empresas. Ajá. Y así nace en 1908 La Anónima, como la fusión de Menéndez por un lado y Braun y Blanchard por el otro. ¿Y cómo está hoy La Anónima a nivel país en cuanto a números sucursales, cantidad de empleados? Hoy La Anónima tiene 119 supermercados en 68 ciudades del interior, pequeñas y medianas ciudades. La más grande justamente es Neuquén, que van desde Ushuaia en el sur hasta Goya, Corrientes en el norte. Esto es una novedad, en diciembre abrimos en Goya. Bien. Como importancia en el sector tenemos el 9% del mercado de los supermercados, que a su vez no llega al 40% del mercado de alimentos, de consumo masivo. Consumo total, claro. Cuando fue mucho más importante en la década del 90, llegó al 48%. Pero con estos números nosotros somos la cuarta o quinta empresa, depende del rubro, en volumen de facturación. Claro. La estrategia fue estar presentes en ciudades. La estrategia medianas. nuestra nace un poco como cosa natural, de sur a norte. Claro. Hoy queremos tener bastante bien cubierto todo lo que es el área patagónica. Y en los últimos años, pero ya hablo de hace 20 años, empezamos en Provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y ahora Corrientes. ¿Cómo se produce su inserción en la empresa? Yo entro en el año 78, la empresa había sufrido muchos avatares, después de ser una empresa muy importante en la década del 30, sufre mucho con la crisis del 30, claro. Y después sufre los avatares que muchas compañías en Argentina, es una media historia económica argentina, empresas familiares. Piense que mi bisabuelo Menéndez tuvo 8 hijos, 48 nietos, mi abuelo Braun tuvo 10 hijos, y yo soy uno de los 64 nietos. Esto es un problema. Claro. La empresa cotiza en la Bolsa de Comercio del año 1942 y hizo que muchos de los familiares vendieran parte de sus acciones, hasta que se llegó a perder el control, es decir, sumado todos los miembros de la familia tenían menos del 35% del momento. Ahí mi padre, que era el menor de 10, de a poco, y que tenía una visión empresaria, claro. Y tenía posibilidad porque había incursionado en otros negocios y empezó de a poquito a recomprar en la bolsa lo que a lo mejor sus parientes habían vendido. Claro. Y llegó a tener él un paquete del 35% que, sumado a lo que tenían todo el resto de los familiares más directos, en el año 79 logramos una negociación por la cual mi padre se hizo del control de la compañía. Y a partir de ahí, bueno, yo, que había entrado como asesor en sistemas, paso a ser gerente general y presidente más tarde, y bueno, con la suerte de poder llevarlo nuevamente a la empresa a una magnitud interesante. ¿Cómo está hoy la situación del sector en cuanto a niveles de consumo, nivel de actividad?
El sector, como decía, el sector, cuando uno mira comparativamente con Latinoamérica, por ejemplo. Yo cuando entré en el supermercadismo era muy bajo, en el 78, no llegaba al 18% de consumo masivo. Esto empieza a crecer en la década del 80 y mucho en la década del 90, especialmente con la llegada al país de Carrefour. Ya estaba en la década del 80, pero llega Jumbo, llega Walmart, llega Carrefour, llega Casino, llegan varios, yo diría los grandes actores del mundo, y el sector crece muchísimo en la década del 90, hasta llegar a ese 48%. Pero cuando uno mira hoy, nosotros retrocedimos en los últimos años, especialmente con la crisis de 2001-2002, ahora levemente se está recuperando algo, pero si uno mira Chile, que tenía niveles más bajos en la década del 80 o del 90, hoy Chile está en el orden del 75%, el consumo masivo pasa por los super hipermercados. En Brasil están en el orden del 60%, es decir, me puedo equivocar, ¿no? Pero lo que ha habido de alguna manera es un retroceso en Argentina, cuando otros países esto siguió creciendo. ¿Y ese retroceso entonces usted lo explica por la situación económica y no por cambio en los hábitos de compra? No, yo creo que los seres humanos nos comportamos de forma muy parecida cuando estamos en un mismo entorno. Los aspectos culturales, la verdad que yo no creo que tengan incidencia en este tipo de cosas. Lo que ha habido es, para mí, dos cosas. Uno, un país errático, es decir, cada 10 años tenemos crisis, cosas que hemos sufrido todos, que eso atenta contra la inversión y atenta contra el mercado de capitales. Claro. Ingeniero, con respecto al consumo en sí, según Guillermo Oliveto, que es un analista de consumo muy reconocido, plantea que hay una disminución, prevé una disminución para este año. Bueno, hay encuestas como la del índice de confianza del consumidor que también señalan expectativas, digamos, menos favorables. ¿Cuál es su visión? Bueno, Guillermo Oliveto es como dice usted, es un experto, y lo escuchamos, los supermercadistas lo escuchamos todos los años, yo por lo menos 2 veces al año, una en las jornadas de supermercadismo y otra en una presentación que hace en nuestra compañía con los gerentes. Él ha sido y siempre ha acertado en ser optimista en cuanto al crecimiento de consumo en Argentina. Siempre él decía el año que viene va a ser, en general decía más que lo que decían otros analistas, y era acertado. Yo no le había escuchado decir esto o leído esto, pero lo razonable es pensar que el consumo llegó a un techo y que hay que ver, dependiendo mucho qué se haga, que haga el Estado con las políticas, por ejemplo, los subsidios, y por otro lado las asignaciones familiares, depende de esas cosas, de que el consumo sea mayor o menor. Yo creo que hay que ser prudentes, yo creo que va a ser un año, digamos, más bien de un aumento de consumo de 3%, 2%. De todas maneras es muy bueno, porque venimos de varios años de crecimiento. Sí, del 8 más o menos. Es casi imposible en una economía, y más con el contexto mundial de crisis que hay, que es cierto, lograr tener más. Yo, si tenemos 2-3% de aumento de consumo, estaría contento. Dentro de lo que es el sector, ¿cuáles son los factores críticos de éxito? O sea, las cosas que sí o sí hay que hacer bien para mantenerse, para ser sustentable, para crecer. Nosotros siempre hablamos que hay que tener una clara estrategia, es decir, saber en qué negocio está uno y no entusiasmarse con todo tipo de negocio. Piense que nosotros manejamos hasta 60.000 referencias dentro de un hipermercado. Referencias son tipos distintos de artículos. Este vaso tal tipo es una referencia. Por eso es fácil decir, en el supermercado compra y vende. No, hay una complejidad logística, hay una complejidad de comercial que hace que uno tenga éxito o no. Entonces, tener una clara estrategia, si yo estoy en negocio de supermercados, en el caso nuestro hemos definido ser líderes en pequeñas y medianas ciudades del interior. Entonces, todos tenemos claro en la organización a dónde vamos. Segundo es cómo lo hago, ¿sí? Cuáles son las buenas prácticas que existen y dominarlas. Nosotros creemos que es clave para una empresa como la nuestra tener una buena logística y tener buenos sistemas de información. Yo le puedo asegurar que tenemos sistemas, por ejemplo, de reposición
a lo que llamamos reposición asistida, pero reposición casi automática de los productos en las góndolas, que puede competir con cualquier sistema en el mundo, y fue desarrollado dentro de la compañía. Y tercero, y no menos importante, tener un buen clima laboral. Como decía Napoleón, la implementación es todo. Claro. Uno puede tener ideas brillantes, sí, pero si después la gente que tiene que hacer eso todos los días no lo hace con el cariño, la pasión con que tiene que hacerlo, las cosas no salen bien. ¿Y cómo se logra eso? Y eso se logra, bueno, se logra con, por ejemplo, nosotros partimos la base que tenemos una forma de expresarnos, que la gente es buena salvo que me demuestre lo contrario. Parece una tontera, pero usted a lo mejor habrá leído en algún lado la teoría XY. Sí. Que hay otros que parten la base al revés. El hombre es malo, claro, salvo que me demuestre lo contrario. Y eso cambia filosóficamente todo. Piense que una empresa como Anónima, con 10.000 personas, no tenemos auditoría interna. Yo desafío a que me encuentre alguna empresa que no tenga con esos niveles de volumen, de facturación, sí, etcétera. Pero esto hace a la confianza, a que se genere confianza. Y la pregunta es, entonces, ¿le roban más porque no tiene auditoría? No, nos roban menos. Tenemos mermas que son menores que lo que tiene en promedio el negocio de supermercado. ¿Por qué? Porque tenemos buenos sistemas de información que si nos están demostrando que hay algo raro, ahí vamos con todo. Pero no decimos previamente, claro, me están robando. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Esto es una de las claves. La otra es ser respetuoso de la gente, la otra es el saber trabajar en equipo, la otra es saber... O sea, son muchas cosas que uno tiene que hacer, tener gente de muchos años y jóvenes, como es el caso de quienes ustedes conocen en la zona, que aman su trabajo, y esto se transmite en la organización. Yo no digo que sea un paraíso, que todas las 10.000 personas estén muy contentas, pero en promedio se trabaja mejor en la Anónima que en otras empresas. Sí, sí. Y eso hace una diferencia fundamental. Sí, sí. Yo doy fe, le decía antes de comenzar, soy cliente de la Anónima en Cipolletti, y la calidad de servicio de la gente es muy buena realmente. Y usted habrá visto que nosotros tenemos lo que era un libro de quejas, y sí, tuvimos que cambiar el nombre, porque en una encuesta salió que a la gente no le gustaba quejarse porque a lo mejor lastimaba a algún empleado, con el cual tenía buena relación. Entonces sí, le pusimos libro de sugerencias. De sugerencias, sí, sí. Y cosas tan sonsas como la que le voy a contar. Hace unos meses, en Pico Truncado, pusimos aire acondicionado. ¿Por qué? Porque la gente pedía que pusiéramos aire acondicionado. O sea, uno dice en la Patagonia, no está en Buenos Aires, en la Patagonia, en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, ¿puede ser calor como para tener que poner aire acondicionado? La respuesta, le aseguro que es no. Claro. Pero cuando uno va y lee, y muchas personas ponen quiero aire acondicionado, pusimos aire acondicionado. Entonces, esto es una forma de escuchar al cliente, y como esto tengo muchísimos ejemplos. Sí. Gente que se fue enojada de la sucursal, y que finalmente la obligación nuestra es a esa persona, tenemos que contactarla, y hasta a mí me ha tocado en algunos casos termina hablando con un gerente o con mi persona, con lo que sea. Esto hace una diferencia fundamental. Sí, yo creo. Porque quizás un error o un problema se puede transformar en la oportunidad de fidelizar. Claro, exactamente. Sí. No, y lo útil de tener ese canal de comunicación y que haya un feedback, ¿no? Uno a veces pasa que hay mucha gente que dice, llame 0800. Si ustedes llaman 0800 no contestan nada. Sí, claro. Entonces, en vez de un beneficio, termina siendo, en vez de una cosa a favor, termina siendo una cosa en contra. Sí, sí, tal cual. Entonces, nosotros, cada uno de estos problemas se pone en el computador y no se da de baja hasta que no haya o una respuesta positiva o una respuesta, miren, no sabemos cómo resolver este tema, le pedimos disculpas. Sí, pero que el cliente perciba que hubo... Que uno se ocupa, se preocupa y se ocupa de los problemas que tiene el cliente. Claro. Y la sumatoria de estas cosas van generando lo que es una marca. Sí, claro. Coca-Cola, porque es lo que es. Claro. Y si vale lo que vale. Claro. Es una marca porque la gente confía, en el fondo, en que cuando toma ese producto le va a dar lo que él esperaba que le dé. Ahí está todo el secreto. Lo que pasa es que es fácil de decir, insisto, es difícil de hacer en todo. Pero tenemos la alegría de ver que eso nos está dando resultados. Todos los días el cliente vota por nosotros, y cuando no vota por nosotros no lo hace saber.
Enrico, le propongo un paréntesis. ¿Cómo no? Ya venimos. No se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas, Sancor Seguros. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Sergio Sinaí en Cipolletti, disertando sobre cómo educar en valores. 22 de marzo, 19:30 horas, Colegio Estación Limay, calle Ingeniero Krause y Ruta 22. Acceso libre y gratuito con alimento no perecedero. Auspician Banco Credicop, CIAR, Hotel Polans. Organiza Colegio Estación Limay. Los que vivimos en la Patagonia sabemos que en ofertas, financiación, medios de pago y servicio postventa, Saturno Hogar es líder indiscutido, porque después de más de 30 años en la región, cuando en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz dicen electrodomésticos, todos sabemos que en realidad están diciendo Saturno Hogar. Huntsman & Co. Servicios de seguridad personal y patrimonial para empresas.